Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video del Apex Legends Mobile versión China. Oficialmente quiero que den su poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y comenten, que es lo más importante, claro que sí. Bueno señores, ya tenemos fecha oficial de lanzamiento global, bueno, lanzamiento de la versión China. Bueno, podemos decir lanzamiento, fecha oficial, porque como ustedes saben, a la espera del lanzamiento global, o sea, el lanzamiento ya traducido, globalizado de este juego para App Store y Play Store, aún no va a haber, pero lanzamiento oficial ya de la versión china, o sea que ya no va a estar en beta. Bueno, la versión china que estará llegando en aplicaciones como Pioneer, aplicaciones como TapTap, o sea, Store China, porque este juego va a empezar con una versión china, así como empezó Arena Breakout. Si ustedes bien saben de que Arena Breakout primero empezó en la tienda de TapTap y en la versión de Tencent, obviamente porque es un juego hecho por Tencent, Arena Breakout, e incluso también este juego llamado el propio High Energy Heroes, denominado como el Apex Legends Mobile chino. Ok, hablemos a detalle. Sale oficialmente con este tráiler el 21 de septiembre de este año. Oficialmente ya se va a poder jugar. ¿Cómo se va a poder jugar y cómo se va a poder descargar? Ya les dije, mediante las tiendas oficiales de China. Y para tener la opción de iniciar sesión necesitarás una cuenta de WeChat. Algunos países lamentablemente están bloqueados por WeChat con su número de teléfono móvil. Así que les digo yo tal cual de que se preparen, porque el juego saldrá completamente para China y necesitan una cuenta de WeChat si quieren jugarlo. No, esto ya no estará en beta, esto ya es oficialmente su versión lanzamiento para China. Esperemos un lanzamiento global como pasó con Arena Breakout, que primero lanzaron su versión de China actualmente para lo que fue su región, y luego sacaron la versión globalizada, traducida al español y traducida a todos los idiomas posibles en el mundo. Ok, hablemos a detalle, porque básicamente el Apex Legends Mobile chino es básicamente igual que el Apex Legends Mobile que tuvimos. La única diferencia es que este juego sí está muy bien optimizado y que va a tener tasa de cuadros por segundos de 120. Y me van a decir, esto es una locura. No, no es una locura. Básicamente agarraron muchas cosas del Apex original y lo implementaron en este nuevo Apex, que está muy bien logrado con el tema de operadores. Es cierto, cambia la magia al no tener a Raid, no tener a Octane, no tener a los operadores originales del Apex. Y sí, o sea, no es lo mismo estar jugando una partida con este Pathfinder que jugar con el Pathfinder de toda la vida que nosotros conocemos, o jugar actualmente con la propia Raid, que pues aquí la Raid es un poco cambiada en su aspecto. Pero bueno, esto dependerá completamente de Tencent. Y voy a ser sincero con ustedes, es básicamente igual. Lo único que diferencian aquí son los agentes, porque las armas siguen siendo iguales, el sistema de curación sigue siendo igual, el HUD es igual. Lo único que cambia son los asesinatos, son un poco menos bruscos como lo que era la versión globalizada. Esto creo que resulta por el tema de China con el tema pues violencia en los juegos. Como ustedes saben, las políticas de China son un poco diferentes a la de la versión globalizadas o la versión mundial en general. Los finishers mejor conocidos, entre otras cosas y aspectos. Lo más importante es que vas a poder descargar y jugar el juego. O sea, no te vas a quedar atrás por muchos aspectos que tengas en dudas. No, o sea, básicamente el juego lo vas a poder disfrutar. Obviamente vas a necesitar una cuenta de WeChat. Yo te estaré subiendo seguramente video o esté haciendo directo de cuanto salga el Apex Legends Mobile nuevo. Y miren, voy a ser sincero con ustedes, para mí Apex es un juegazo. Lo siento si ustedes le tienen odio al Apex Legends Mobile, al primero, al original, pero para mí es un juegazo. Lo único malo que le hubieran puesto solo primera persona, hubieran dejado la tercera persona atrás y se hubieran enfocado en el sistema de ranqueo solo primera persona, porque Apex es un juego de primera persona, no es un juego de tercera persona. Y pues creo que ahí fue el problema, en dividir a la comunidad. Otra cosa que hicieron mal, y lo voy a decir de esta manera, el tema de optimización fue muy mala. Y también decir esta cosa como es debido. Miren gente, Apex siempre ha sido un juego complicado, no es fácil, no es un COD Mobile, no es un Warzone Mobile, tiene su grado de complejidad y siempre fue así porque era un shooter muy difícil, o sea, un shooter Battle Royale muy difícil a nivel de movimiento, a nivel de operadores, a nivel de habilidad. No es un shooter como COD Mobile ni como Warzone Mobile. Y pues la gente creo que pues como le gusta lo fácil también le tiró hate a este juego por eso. Ahora, el juego básicamente es lo mismo, el sistema de mapa obviamente está cambiado, no es el mismo mapa como Fin del Mundo, como si actualmente pues si fuera Olimpo, entre otros. Pero ya les dije yo y se lo voy a decir toda mi vida,
Apex Legends Mobile lamentablemente fracasó por la culpa de Tencent y también Electronic Arts, pero para mí era un juegazo que valía completamente la pena. Que la verdad ese juego debió tener más repercusión, y la cagada que hizo Tencent, espero de que les dé un entendimiento de qué es lo que deben hacer con un juego. Optimizarlo, mejorar el rendimiento y tener una tasa de cuadros por segundo estable. Cosa que es lo que pasa con este juego, con este lanzamiento de este juego del Apex Legends Mobile 2, o también conocido como el Apex Legends Mobile chino. Y miren, según lo que han comentado y según lo que han dicho las reviews oficiales de este juego, está tan bien optimizado que va en dispositivo gama media como si nada. Cosa que me parece perfecto. Ya veremos cuando salga la versión de WeChat. Cualquier cosa, si ustedes no quieren tener la oportunidad de descargarlo desde las tiendas chinas, igual les subiré el APK por si acaso, por si quieren disfrutarlo tranquilamente el juego. Pero es sencillamente lo mismo, que si tenés las mismas armas como la R301 carabina, o la Spitfire, la Rampage, entre otras armas como la EVA, obviamente la Hemlock, obviamente la Prowler, entre otras más, R99, como quieran decirle, R45, todas las armas están aquí igualmente. Obviamente tienen otros nombres diferentes, pero siempre es lo mismo. Y algunos que otros cambios que les hicieron a los agentes, o mejor dicho a las leyendas, con sus habilidades. Pero es básicamente, como dice el meme de Folagor, es igual. Literalmente no cambia nada, solo tema optimización, mejora de rendimiento, tasa de cuadros por segundo estables a 120. Y sí, va a salir un Apex Legends Mobile nuevo con crossplay y obviamente con cross save. Y pues ya sabemos de que va a ser para dispositivos móviles, al estilo Fortnite. Pero sigo pensando que el error que cometieron fue grave. Y este juego espero que sea del agrado de muchos. Obviamente en China la gente lo ha estado apoyando, les encanta el juego y la movilidad de este excelente juego. Porque básicamente el Apex, con algunos cambios, pero es el Apex. Y seguramente me dirían, esto es una locura, porque no pueden sacar esto en China por el tema de copyright de Electronic Arts. Electronic Arts no está peleado con Tencent, porque si no, ya hubieran cancelado Need for Speed Mobile y otros juegos y otros proyectos que tienen con obviamente Tencent. El problema fue que no le dieron el tiempo completo al Apex como tal. Y el Apex merecía seguir viviendo, porque para mí es un juegazo. Tal vez algunos digan que no, pero en realidad es el mejor Battle Royale que ha salido en muchos años. Y pues se pasaba por todo lo alto a COD Mobile. Tal vez a Warzone Mobile no, porque es verdad si están muy bien hechas algunas mecánicas, o sería debatible. Pero en tema Battle Royale, este juego ha sido el mejor Battle Royale que ha salido oficialmente para móviles y lamentablemente fue suspendido. Ahora esperemos a ver qué tal sale el nuevo Apex Legends Mobile chino, esperando también que salga su versión globalizada. Tenemos fecha, el 21 de septiembre, y tenemos actualmente toda la información como siempre. Habiendo dicho eso, nos vemos en el siguiente video y como siempre, muchas gracias por el apoyo. Recuerda estar al pendiente de toda la información que te traemos en el canal, porque tal vez estés un poco pensativo de lo que pueda ocurrir o lo que pueda pasar. En fin, habiendo dicho eso, nos veremos posiblemente en un próximo video del canal. Mi nombre es Destro32, gracias a todos los que nos acompañen. Hasta la próxima. ¡Adiós!